Agárrense fuerte. Un torbellino sin precedentes ha vuelto a sacudir los cimientos de una de las estirpes más emblemáticas del panorama mediático español, sumiéndola en un auténtico caos. Alejandra Rubio, quien aún no lograba zafarse del asfixiante escrutinio público derivado de su mediática relación con Carlo Costanza, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán al confirmarse una noticia que lo ha dinamitado todo. Está nuevamente encinta. Lo que en circunstancias normales habría sido un anuncio íntimo y jubiloso, digno de ser compartido con la máxima discreción y regocijo, se ha transformado en una tormenta perfecta, un verdadero cataclismo. La expectación por su segundo vástago ha desatado reacciones encontradas, tanto en el seno de su linaje como entre el público ávido de novedades. Esta situación emerge en un instante particularmente frágil, cuando los chismorreos sobre una posible ruptura entre Alejandra y Carlo llevaban semanas atizando las llamas de los programas de crónica social, y los seguidores más perspicaces ya vislumbraban que algo no marchaba bien en la pareja. En medio de esta atmósfera de tensión, Alejandra comenzó a experimentar un notable malestar físico, mareos incesantes, una fatiga abrumadora y una apatía generalizada que se manifestaba en su notable ausencia de la televisión y de sus plataformas digitales. Aunque nadie lograba descifrar el origen de su estado, los síntomas eran demasiado evidentes como para pasarlos por alto. Tras varios días de angustiosa incertidumbre y en la más estricta confidencialidad, Alejandra decidió someterse a una prueba de gestación. El resultado fue inequívoco, positivo. Esta revelación la dejó completamente trastornada. No era un embarazo buscado de forma intencional, pero tampoco fue recibido con desdén. Alejandra se desbordó en un llanto incontenible. Lloró copiosamente, no solo por la sorpresa y la incertidumbre que la embargaban, sino también por el pavor de revivir toda la odisea que implicó su primera maternidad. En esta ocasión, la aprehensión no se limitaba a los cambios personales, sino que se extendía al temor de la exposición masiva, al juicio implacable de la opinión pública y sobre todo a la respuesta de su propia familia, que ya había sorteado una crisis significativa con la llegada de su primer descendiente. Carlo, ajeno a todo, no se encontraba en el hogar cuando ella recibió la contundente confirmación. Estaba en la residencia de unos amigos cuando un lacónico mensaje de Alejandra apareció en su teléfono. «Tenemos que conversar, es urgente». A su llegada el silencio fue su única compañía. Alejandra no intentó articular explicación alguna, simplemente le extendió el test de embarazo. Él lo contempló durante interminables segundos con el semblante grave y ausente, antes de alzar la vista y mirarla fijamente a los ojos. Con un hilo de voz apenas audible musitó. Otra vez, no fue una manifestación de júbilo desbordante ni de un rechazo categórico, sino una peculiar amalgama de resignación y desconcierto. Desde hacía semanas la armonía entre ellos se había disipado. Una gélida frialdad, una palpable distancia y los constantes runrunes de una inminente ruptura los habían rodeado. Pese a todo, este inesperado embarazo parecía destinado a alterar el rumbo de todo, o al menos eso era lo que ella anhelaba con desesperación. La tensión se acentuó de forma dramática cuando Alejandra se atrevió a compartir la noticia con su progenitora. La reacción de Terelu fue instantánea, una explosión visceral. Alejandra le mostró una instantánea del test en su dispositivo móvil, y Terelu solo atinó a balbucear, presa del asombro: «No puede ser, otra vez no, hija». Su grito resonó en la habitación, seguido de un llanto desgarrador. Después un mutismo absoluto la invadió, incapaz de articular palabra alguna. La noticia, lejos de infundirle alegría, la retrotrajo emocionalmente al mismo abismo del que creyó haber escapado. El tiempo transcurrido desde el primer embarazo, desde las portadas sensacionalistas, los debates acalorados en televisión, los ataques despiadados, las opiniones sin filtro y la abrumadora presión, no había sido suficiente para sanar las heridas. Para Terelu, esta segunda gestación no representa únicamente una preocupación maternal, la vive como un doloroso reflejo de una estructura familiar que se resiste a cicatrizar. Y el hecho de que Carlo vuelva a ser el progenitor añade una capa adicional de complejidad a un ya de por sí intrincado panorama. Suscríbanse a Chismeándose ON Glamour para no perderse ni un solo detalle de este culebrón que nos tiene en vilo. La desconfianza de Terelu hacia Carlo nunca ha menguado. Ella lo percibe como un individuo inestable y sumamente oportunista, más interesado en sacar partido de la visibilidad pública que en edificar una vida familiar sólida. Lo que más inquieta a Terelu en esta coyuntura es la sensación de que, en esta ocasión, la situación podría escalar a niveles insospechados. Fuentes cercanas al entorno familiar susurran que Alejandra y Carlo estarían ultimando un acuerdo lucrativo con una de las publicaciones del corazón más relevantes de España.
con la intención de anunciar oficialmente el embarazo en una exclusiva de portada que promete generar un verdadero sismo mediático, con una cifra que rondaría los impresionantes 60.000 euros. Pero el asunto no termina ahí. También se rumorea sobre un proyecto aún más ambicioso en desarrollo, una miniserie en formato docu-reality que registraría de manera exhaustiva todo el proceso de gestación, desde los primeros indicios hasta el alumbramiento y los días iniciales con el recién nacido. Este novedoso proyecto audiovisual, tentativamente titulado Alejandra y Carlo, nuestra segunda oportunidad, estaría siendo negociado con una productora especializada para plataformas de streaming, presentándose como una oportunidad de redención y crecimiento personal. La propuesta ha provocado un abanico de reacciones encontradas dentro del círculo íntimo de Alejandra. Mientras algunos la consideran una astuta estrategia para capitalizar su intimidad, otros, como Terelu, la ven como un intento descarado de mercantilizar lo que debería ser un acontecimiento sagrado y privado. La furia de Terelu fue palpable cuando se enteró de la doble negociación. Según testigos, le espetó a su hija: «¿También vais a vender el parto? ¿Os habéis vuelto completamente insensatos?». Para Terelu se está rebasando una línea peligrosísima. La exposición total de la maternidad convertida en un mero espectáculo, con Carlo aprovechando la situación para lucrarse y limpiar su imagen a través del apellido Campos, una afrenta que ella no está dispuesta a tolerar. Carmen Borrego, aunque solía ser más conciliadora, ha comenzado a manifestar sus serias objeciones en privado, lamentando que mamá nunca habría aprobado esto, en alusión a María Teresa Campos, y temiendo por el legado familiar y el porvenir de la criatura que nacerá bajo el implacable fulgor mediático. Para enterarse de todas las primicias, no olviden suscribirse a Chismeando CON Glamour, su ventana exclusiva al mundo de las celebridades. En las semanas recientes, algunos espacios televisivos ya insinuaban el embarazo debido a la drástica disminución de la presencia de Alejandra en redes sociales y sus inexplicables ausencias en eventos públicos. Con la confirmación oficial, las filtraciones no parecen fortuitas. Se sospecha con vehemencia que alguien del círculo íntimo de la familia está compartiendo información sensible, ya sea a cambio de una retribución económica sustancial o como una forma de venganza encubierta. Terelu, al ser interrogada sobre estos rumores, afirmó con contundencia que si descubriera la identidad del responsable, emprendería acciones legales sin la menor vacilación. Mientras tanto, Carlo Constancia mantiene un enigmático silencio público, aunque se muestra ostensiblemente risueño en cada una de sus apariciones. Su actitud irradia una extraña calma, casi una sensación de triunfo, consolidando la narrativa del hombre que busca redimirse, el padre entregado que anhela un nuevo comienzo junto a Alejandra. Algunos lo aplauden, otros lo acusan abiertamente de manipular la situación para su propio beneficio. Y en el epicentro de esta meticulosa estrategia han comenzado las grabaciones secretas en su propia morada. Las filmaciones se iniciaron de manera sigilosa, con cámaras discretas, pero en cuestión de pocos días, la privacidad se desvaneció por completo. Alejandra y Carlo han franqueado las puertas de su hogar a un equipo de producción audiovisual especializado en formatos híbridos, con el objetivo de rodar los segmentos iniciales de lo que se convertiría en una docuserie sobre su embarazo y su renovada vida en pareja. El proyecto, meticulosamente estructurado en capítulos, narraría desde los primeros síntomas y la confirmación del embarazo hasta las reacciones familiares, las discusiones privadas y los preparativos para el parto y la llegada del bebé. Ya se han capturado momentos cruciales como la primera ecografía y la reacción de Carlo al ver el latido, una cena familiar que terminó en discusión, un paseo silencioso por Madrid, e incluso el instante en que Alejandra firmó el contrato con la productora. En ese punto, la historia de su segundo vástago se transformó irrevocablemente en un producto audiovisual, con fecha de estreno programada para el mes posterior al nacimiento. Si quieren estar al tanto de cada giro inesperado, deben suscribirse a Chismeando con Glamour. Las disensiones internas se agudizaron dramáticamente cuando Terelu, en un arrebato de desesperación, se presentó de improviso en el apartamento de su hija y se encontró con el equipo de grabación ya instalado. Su reacción fue instantánea, un shock seguido de una furia incontenible. Exigió explicaciones y al comprender que Alejandra había dado su consentimiento a todo, la decepción en su rostro fue innegable. «También vais a filmar el parto y el bautizo y mi reacción», exclamó. «Esto es una demencia. Habéis transformado vuestra existencia en un mero contenido. Mi hija ya no me pertenece. Es propiedad de la televisión». Alejandra intentó calmarla y justificar la decisión por necesidad económica y para controlar la narrativa, pero Terelu no escuchó más y se marchó con el semblante descompuesto. Esa noche escribió a sus amigas: «Esto se ha terminado.
No puedo seguir siendo testigo de cómo se desmorona todo lo que hemos edificado. Carlo, en contraste, se adaptó con naturalidad al nuevo entorno mediático, mostrando una imagen reflexiva y paternal en las grabaciones, buscando disipar su perfil polémico. En las redes sociales, las reacciones están divididas sobre si su cambio es genuino o una estrategia. A medida que las grabaciones progresaban, las negociaciones con plataformas de streaming se intensificaban. Mediaset ofrecía un formato de televisión, mientras Netflix, con una oferta de más de 200.000 euros, se interesaba por una serie documental más profunda. Carlo presionaba por Netflix, pero Alejandra comenzó a dudar, sintiéndose invadida y observada. Confesó a una amiga: «Estoy agotada, no sé si todo esto está bien». Carmen Borrego también rompió a llorar en televisión, lamentando: «Mi madre se está revolviendo en su tumba», evidenciando la profunda herida familiar. La estirpe Campos estaba fragmentada. Alejandra y Carlo eligieron el nombre Teresa María para la bebé, un homenaje a la abuela María Teresa Campos. Este gesto, lejos de unir, se convirtió en una nueva fuente de controversia. Terelu lo sintió como una apropiación y acusó a Carlo de usar el apellido Campos para blanquear su imagen. Carmen, aunque en silencio, mostró su incomodidad. Incluso el bautizo ya se negociaba entre una ceremonia íntima o un gran evento mediático, con Carlo queriendo venderlo todo y Terelu advirtiendo su ausencia si había cámaras. Este simple documental empezaba a convertirse en el mayor punto de inflexión de la familia. No se queden fuera de la conversación, suscríbanse ahora mismo a Chismeando.con Glamour y sean los primeros en saberlo todo. El día del parto, Alejandra ingresó en la clínica San Rafael. A pesar de los intentos de secretismo, la información se filtró y su llegada fue grabada por fotógrafos externos. Dentro, un equipo de producción autorizado por la pareja filmó todo el proceso, desde la llegada al hospital hasta el nacimiento de Teresa María. El parto fue grabado en alta definición para el episodio final de la docuserie, buscando capturar cada emoción. Sin embargo, las horas post-parto fueron un tormento para Alejandra. Cayó en una crisis de ansiedad aguda, pidió apagar las cámaras y se aisló sin querer ver a nadie. Las grabaciones se suspendieron, pero el desgaste emocional era evidente y el equipo médico sugirió vigilancia psicológica. La noticia del nacimiento desató un torbellino en los medios. Mientras algunos felicitaban a Alejandra, otros la criticaban duramente por mercantilizar la maternidad. Un nuevo giro inesperado surgió cuando Edmundo Bigote Arroset envió un mensaje a Terelu para Alejandra y la bebé: «Aunque no me queráis cerca, esa niña también lleva sangre Campos. Que sea feliz». Esto desató una nueva polémica. En los días siguientes, Alejandra desapareció por completo de la vida pública. El domingo por la noche, publicó un único comunicado en Instagram anunciando su retiro definitivo. «A partir de ahora me retiro de la vida pública para criar a mis hijos en libertad. No habrá más capítulos, no habrá más cámaras. Gracias por entenderme». Este anuncio fulminó la segunda temporada de la docuserie y la exclusiva negociada. Carlo quedó completamente solo en el centro del huracán mediático. Su valor mediático se desvaneció. Alejandra había dicho basta. El espectáculo había terminado, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una familia dividida. Para estar informados sobre cada sorprendente desenlace, suscríbanse de inmediato a Chismeando.con Glamour. Tras el impactante comunicado de Alejandra, el silencio se apoderó de la escena mediática. La docuserie fue cancelada, los medios perdieron el interés y Carlo Constancia se vio relegado a un segundo plano. Intentó ofrecer entrevistas, pero sin Alejandra ya nadie quería escucharlo. Ella, firme en su decisión, se dedicó a criar a sus hijos lejos de las cámaras, los contratos y el incesante ruido mediático. Terelu, aunque afectada por la distancia, sintió un alivio silencioso al ver que su hija finalmente protegía su vida privada, rompiendo con el pasado familiar. Carmen Borrego, más cauta, optó por la discreción, consciente de la profunda herida que este episodio había dejado en la familia, lamentando que la situación se hubiera descontrolado. Carlo, aislado, intentó reconectar, pero Alejandra se mantuvo inamovible, sin permitir más concesiones ni presiones. El material grabado de la serie quedó archivado. La historia, que comenzó como una oportunidad mediática, terminó convirtiéndose en un ejemplo de los límites necesarios para preservar la intimidad. Alejandra ya no es un producto televisivo. Eligió lo más difícil, desaparecer para encontrar la paz, y en esa elección selló el final de un capítulo mediático que consumió a toda una familia. No querrán perderse el impactante desenlace de este turbulento capítulo. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando.con Glamour y sean los primeros en enterarse de cada detalle, porque esta historia está lejos de haber terminado.